Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es David. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los factores que limitan el crecimiento del productor agrícola en la zona sur de Honduras. El sector agrícola es importante para la economía de Honduras. Representa el 12.9% del Producto Interno Bruto, el 35.6% del valor total de las exportaciones del país y emplea al 35% de la población económicamente activa. En este sector también juega un papel esencial en la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional. Un total de 1.2 millones de personas, que representan el 11% de la población total, se encuentra en situación de malnutrición. Por su fuerte impacto en la economía en general, su importancia en la generación de divisas, la oferta de empleo y la seguridad alimentaria, el sector agrícola es clave para el desarrollo social y económico de Honduras. No obstante, el crecimiento del agro depende en gran parte del conjunto de las políticas públicas y su efecto sobre los precios, los ingresos de los productores y la creación de un entorno favorable para aumentar la productividad agrícola. Existen numerosos estudios que documentan las implicaciones de los siguientes factores principales que limitan el crecimiento de los pequeños agricultores, tales como la falta de acceso a créditos y seguros agrícolas adecuados, carencia de un sistema de extensión agrícola adecuado, poco acceso a mercados de alto valor, condiciones, volatilidad y cambios climáticos, plagas, enfermedades y malezas. Falta de acceso a créditos y seguros agrícolas adecuados. Debido al alto nivel de riesgo que existe al trabajar como agricultor y no contar con un apoyo financiero, limita en gran parte el crecimiento del pequeño agricultor en la zona sur del país. Los agricultores, para poder solicitar un préstamo, tienen que dejar en garantía alguna maquinaria que ellos tengan, pero y los que no tienen, es ahí cuando se ven afectados por falta de fondos debido a la crisis del país. Bueno, la falta de acceso a créditos y seguros agrícolas es un factor que golpea bastante, porque por mucho que se tenga el recurso natural, si no hay disposición de dinero, no se puede llevar a cabo dicha actividad. Según relata un pequeño agricultor que se dedica al cultivo de hortalizas, debido a la pandemia del COVID-19 y a las tormentas tropicales de ETA y IOTA, dejaron pérdidas de miles de lempiras para las personas que se dedican a este rubro, ya que no cuentan con un seguro que les respalde estas pérdidas debido a los fenómenos climáticos. Prácticamente quedan en la quiebra, viven el día a día cuidando de sus cultivos y cuando ya están cerca de la cosecha, un fenómeno natural les echa a perder toda la producción y no hay quien responda por los daños. La ayuda del gobierno es nula, se habla mucho de una reforma agraria que nunca entra en función, se habla de bonos para los agricultores que nunca son entregados en su totalidad y las políticas que deberían estar a favor del pobre son las que a diario nos mantienen sumergidos en la pobreza. Carencia de un sistema de extensión agrícola adecuado. En todas las zonas agrícolas se pueden encontrar agentes de extensión dedicados y brillantes. La mediocridad de los sistemas es común en el mundo del desarrollo. Mensajes poco pertinentes, agentes de extensión con insuficiente experiencia en las labores agrícolas para ser considerados creíbles por los agricultores, ausencia de mecanismos para transmitir los principales problemas de los agricultores a los investigadores agrícolas, vinculaciones escasas entre investigación y extensión, agentes mal pagados y motivados y presupuestos insuficientes. Al mismo tiempo que los sistemas públicos de extensión reducen sus gastos, deben darse importancia a la mejora de los estándares de contratación, incluyendo los requisitos de experiencia en agricultura. Similares criterios pueden aplicarse a la calificación de las empresas privadas de extensión que procuran participar en programas con financiamiento público. Una gran debilidad de la gestión de la mayoría de los sistemas de extensión ha sido la falta de atención a las agentes mujeres. Las mujeres juegan un importante papel en la agricultura en todos los países en desarrollo, donde pueden ser catalizadoras en las organizaciones comunitarias y operar efectivamente como agentes de cambio. Esta debilidad debe ser remediada urgentemente. Los programas de extensión deben orientarse al desarrollo de los recursos humanos, el reforzamiento de las capacidades propias de los agricultores para resolver sus problemas y tomar decisiones agrícolas adecuadas es la clave de la promoción del desarrollo agrícola y rural. Los gobiernos por sí solos no son capaces de proporcionar totalmente los servicios de extensión adecuados. Implica que los agricultores deben participar en la formulación de soluciones y en parte por las limitaciones financieras y organizacionales de las instituciones públicas de los países en desarrollo. La centralización de muchos servicios públicos y procesos de adopción de decisiones impone por sí misma severas limitaciones a las capacidades de los gobiernos
de interactuar con los productores agrícolas. Poco acceso a mercados de alto valor. Debido a que los pequeños agricultores comienzan desde cero, cuentan con pocos ingresos económicos, lo que les impide el acceso a mercados de alto valor, convirtiéndose así en un factor más que impide el crecimiento de un agricultor. Actualmente venden sus productos a intermediarios que les compran a un bajo costo, aunque no les genere mucha ganancia, pero prefieren vender su producto a un bajo costo para no perder lo invertido. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los combustibles y fertilizantes han elevado y eso les afecta más que todo a los agricultores, ya que la manera de transportar sus productos les sale a un costo elevado y debido a los altos costos de producción, los agricultores han tenido que pagar menos a sus trabajadores. Los pequeños productores agrícolas han aportado el 64% del empleo rural en la cadena de valor. Bueno, la raíz de todo esto viene siendo la falta de dinero, porque no se trata de solo llegar a un mercado de valor, sino de competir ya estando ahí. Y si bien sabemos la relevancia de los productos, depende de las certificaciones y eso incluye inversiones grandes de dinero. Entonces al pequeño productor le toca vender su producto a un intermediario a precios bajos y este intermediario finalmente le vende este producto a una empresa grande obteniendo mayores ganancias que el mismo productor. Un claro ejemplo sería lo que sucede con una empresa como La Maseca, que le da un valor agregado al maíz y le da un proceso en el cual lo convierte en harina. Para lograr las grandes producciones de harina, los intermediarios entran en acción y le compran a los pequeños productores toda la producción a bajos precios y se los venden a La Maseca a un precio considerable. Muchas veces el pobre, al no contar con un medio de transporte, tiene que ceder a la venta a un bajo precio. Condiciones, volatilidad y cambios climáticos. El cambio climático también representa un riesgo para la agricultura y los recursos naturales. La razón principal es que el cambio climático está generando aumentos en la naturaleza y una reducción de lluvia en ciertas zonas, así como contribuyendo a aumentos en la frecuencia de sequías e inundaciones. Principalmente en la ciudad de Choluteca vuelve a padecer una fuerte sequía que afecta a sus 200.000 habitantes y al sector agrícola. Al no poder utilizar como quisiera el agua del río Choluteca, que desde años está bajo una concepción de uso privado. Existen numerosos estudios que documentan las implicaciones del cambio climático para la agricultura y plantean que este representa una amenaza significativa para el desarrollo sostenible. Durante los meses de abril y mayo, el río Choluteca se mantiene prácticamente seco, lo que impacta negativamente en las necesidades de agua de los habitantes, limita la producción agrícola y eleva los costos de actividades como la caña de azúcar, que justamente esos meses requiere de importantes cantidades de agua para riego. El alcalde de la ciudad de Choluteca expresó que no está en contra de estas empresas grandes, pero han perforado demasiados pozos y es un delito ecológico porque nos están robando todo el agua, recalcó. Se puede decir que el agua es uno de los primeros factores que limita al agricultor, ya que tanto como en su cultivo, en la ganadería y otros han tenido pérdidas debido a la sequía. Algunos investigadores predicen que el cambio climático reducirá la producción de cultivo, por lo que los efectos sobre el bienestar de miles de agricultores familiares serán muy severos, especialmente si el componente de la productividad de subsistencia se reduce. Estos cambios en la calidad y cantidad de producción pueden afectar la productividad del trabajo de los agricultores e incluso afectar negativamente a la salud de la familia. Estas pérdidas de la producción se insatisfacerán de acuerdo con el incremento en las temperaturas y las diferencias en la precipitación. El clima de Honduras se debe a su posición geográfica tropical, por lo que en los 365 días del año la cantidad de sol recibida es prácticamente la misma al encontrarse ubicada más cerca del Ecuador. Aún teniendo un clima tropical, este clima varía en los diversos puntos del país y es influenciado por su cercanía al Caribe y al Pacífico, por su altitud, por su flora. En Honduras, con raras excepciones, hay dos estaciones claramente secas, que son el invierno y la primavera, que coinciden con la mitad de noviembre hasta alcanzar los primeros 5 meses del año siguiente. Esto significa que el invierno tropical es seco y a veces muy frío, y lo mismo ocurre hasta cierto punto con la primavera, que suele ser floreada, pero de temperatura cálida. Lo común es que de noviembre hasta finales de abril casi nunca llueve. Por eso los torrenciales comienzan, por regla general, en el verano de julio.
hasta alcanzar la hermosa época del otoño en el mes de octubre, en que se siembran las milpas y frijolares de primera y postrera. Plagas, enfermedades y maleza. Las infestaciones de las plagas pueden afectar las tasas de fertilización a la recuperación de las semillas, mientras que las aplicaciones de plaguicidas pueden dañar la fertilidad del suelo y el agua. La región sur de Honduras reporta pérdidas de 30% en los cultivos de primera. Las autoridades de la Secretaría de Ganadería y Agricultura estiman que al menos 7 municipios de los departamentos de Choluteca y Valle resultaron afectados por plagas y la pérdida de nutrientes en el suelo. El ciclo de primera no fue el esperado por los productores de granos básicos en la región sur del país. La interrupción de la lluvia, las altas temperaturas y proliferación de plagas tuvieron repercusiones serias en la cosecha de los departamentos de Choluteca y Valle. En municipios como Orocuina, Choluteca, Marcovia, Apacilagua, Morolica y sectores bajos de Namacigüe y El Triunfo, las autoridades locales reportan pérdidas importantes de cultivo. Según estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, las pérdidas de granos básicos rondan el 30% de las 15.000 manzanas cultivadas. En el caso de la región sur, la pérdida de las cosechas afecta directamente la alimentación de la ciudadanía, ya que la producción en la zona es meramente de subsistencia. Tal es el caso de Juan Pablo Sorto, de 44 años, quien reside en el caserío de Huayca, de la aldea de San Ramón, en el municipio de Choluteca, donde en cada ciclo productivo siembra 2 manzanas con maíz. Para la temporada de primera, es decir, al inicio del año, invirtió 3.000 empiras para sembrar en la era 2 manzanas de maíz, pero el invierno se fue en seco y la milpa no creció a tal grado que ni jilotes pudo sacar. Pérdida de cultivo. La falta de lluvia en varias regiones del país y en especial en la zona sur ha desaparecido los cultivos agrícolas, lo que está generando la calamidad en varios sectores. Nelson Vázquez, un campesino de la península de Zacategrande, Amapala Valle, dice que desde el año pasado no pueden cosechar nada porque los cultivos se mueren debido a las altas temperaturas. Hoy estamos viendo los resultados, estamos comprando los granos básicos a altos precios, la producción de los mariscos y la pesca también ha bajado significativamente. Vamos al mar y es poco lo que conseguimos, señaló el campesino. Bueno, la pérdida de cultivos es sin duda alguna el golpe más duro para nuestros campesinos. No tienen respaldo del gobierno y estas pérdidas económicas lo que hacen es aumentar el índice de pobreza en el país. Atendiendo a la necesidad de buscar posibles soluciones para el productor y determinar algunos factores principales que limitan el crecimiento de estos, realizamos una encuesta con una serie de preguntas, mismas que nos llevaron a respuestas con resultados muy sorprendentes. La encuesta fue realizada en la comunidad de Namacigüe, municipio del departamento de Choluteca. Los encuestados fueron 15 personas que se dedican a las actividades agrícolas en la zona. A continuación veamos los resultados de la encuesta. La pregunta número 1 dice: ¿actualmente realiza alguna actividad agrícola? A lo cual todos respondieron que sí. La pregunta número 2 dice: ¿a qué rubro se dedica? El 73% de los encuestados dijo que a los granos básicos, el 20% dijo que a otras actividades agrícolas y el 7% dijo que a las hortalizas. La pregunta número 3 dice: ¿principales problemas que enfrentan? El 54% efectivamente dijo que era dinero, el 33% por el clima y el 13% por plagas y enfermedades. La pregunta número 4 dice: ¿hace cuánto tiempo se dedica a este rubro? El 80% dijo que de 1 a 5 años, el 13% que de 10 a 15 años y el 7% de 5 a 10 años. Podemos observar que la mayoría no tiene mucho tiempo de dedicarse a este rubro. La pregunta número 5 dice: ¿por qué eligió ese rubro? El 33% dijo que porque alguien lo motivó, el 27% por ser menos afectado por plagas y el 40%, la mayoría, por ser más resistente a la sequía. La pregunta número 6 dice: inconvenientes más comunes que ha experimentado al momento de intentar distribuir sus productos. El 53% dijo que era escaso apoyo financiero, el 27% por cambios climáticos inesperados y el 20% por competencia del mercado. La pregunta número 7 dice: ¿se ve afectada la producción por el clima y los recursos naturales? Efectivamente, todos respondieron que sí. La pregunta número 8 dice: ¿considera usted que la falta de acceso a crédito limita el crecimiento como agricultor? El 7% dijo que no y el 93%, la mayoría, dijo que sí.
La pregunta número 9 dice, debido a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿de qué manera afectó el crecimiento como productor? El 40% dijo que los precios elevados de los fertilizantes, el 7% dijo que poco acceso a mercado y el 53% eligió todas las respuestas verdaderas. La pregunta número 10 dice, ¿cómo considera que es la asesoría sobre el uso y manejo de los productos agrícolas? El 27% dijo que era excelente, otro 27% dijo que era regular, un 33% dijo que no habían asesoría y un 13% dijeron que eran buenas. Y estas son las 10 preguntas que entraron en la encuesta. Conclusiones. Se investigaron y resaltaron algunas causas que limitan al pequeño productor agrícola en la zona sur de Honduras. Asimismo, se hizo la recolección de las encuestas y sus datos para tabulación de los mismos. Los limitados sistemas de certificación, fallas en el mercado y varias razones que hacen que los pequeños agricultores de Honduras, en especial los localizados en la zona sur, se ven obligados a tomar decisiones y en ese afán arriesgan sus cultivos. En general, las actividades agrícolas en la zona sur se ve como una actividad de subsistencia. Se produce casi solo para el consumo propio, debido a las crisis enfrentadas en tiempos anteriores. Las grandes pérdidas han hecho a este sector poco atractivo para la inversión, pero el productor tiene que considerar la producción agrícola como una actividad empresarial, es decir, efectuar una inversión, recuperar esa inversión, deducir los gastos incurridos y obtener una utilidad que le sea rentable y exitosa, productivo, competitivo y sostenible en la actividad. Muchas gracias por su atención.